Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Eso no lo sabía yo hasta ahora que me puse a estudiar para el mensaje. Eso lo supe, y por eso les paso esta breve cápsula cultural que tiene como propósito llamar nuestra atención, porque esta tarde vamos a reflexionar sobre otra promesa del Antiguo Testamento acerca del Mesías, el Redentor del mundo que nació en Navidad. Recuerden que a partir del primer domingo de Adviento estamos hablando de Cristo antes de Cristo, lo que la Biblia tiene que decir acerca del Señor Jesucristo antes de su encarnación en Navidad. Vimos ya la promesa de Génesis 3:15. Hoy vamos a ver esta. No es una promesa explícita como esa que vimos hace 8 días de Génesis 3:15, o como la que Dios le dio a Abraham en Génesis 22. Pero es una promesa que está implícita en un acontecimiento trascendental en la historia del pueblo de Dios, en donde un cordero hizo la diferencia entre la vida y la muerte. Estamos hablando de la Pascua del pueblo de Israel, sobre la cual leímos en la lectura de esta tarde. Y por eso es que la iglesia ve en este pasaje de Éxodo y en la figura del cordero una representación de la persona y la obra del Mesías, que ahora sabemos es Jesucristo de Nazaret. Eso vamos a ver en esta tarde. Cómo se relaciona el Cordero de la Pascua israelí con Jesucristo. Y cómo en esta relación hay 4 lecciones permanentes para nosotros como cristianos. Vamos a orar antes de seguir. Padre, todos los cristianos de cualquier parte del mundo reconocemos a los corderos como una imagen bíblica. Es una imagen que nos resulta a todos muy familiar. Cuando pensamos en Navidad, por ejemplo, en algún momento pensamos en las ovejas,
porque ciertamente no están mencionadas explícitamente en el relato de la Navidad, pero sí están mencionados los pastores, está mencionada la visita del ángel y del coro angelical. Y está implícito también porque nuestro Señor nació en un pesebre, que relacionamos con las ovejas, de manera que nosotros hablamos de Navidad y en algún momento pensamos en ovejas, ¿sí? Además estos animales son una presencia obligada en toda representación de un cuadro navideño, tiene que haber ovejas. Y por eso nos resulta familiar. Pero además relacionamos la figura de los corderos con el Señor Jesús, porque la Biblia hace esta conexión y lo hace en varios pasajes. Isaías 53:7 compara al siervo sufriente de Jehová con un cordero que es llevado al matadero. Juan el Bautista, ya lo leímos, cuando él vio que el Señor Jesús venía, su primera exclamación fue esa: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo en 1 Corintios 5 habla de Cristo como el Cordero de Pascua que fue sacrificado por nosotros. Pedro compara la sangre de Cristo con la del Cordero de Pascua en 1 de Pedro 1. Finalmente en el libro de Apocalipsis 30 veces se le llama a Cristo el Cordero. De modo que emocionalmente nos sentimos bien cuando pensamos en los corderos, porque los conectamos con palabras amigables. Nos conectamos con una figura que demuestra en cierta manera inocencia, que denota amabilidad. Pensamos en criaturas que son necesitadas de ayuda. Todas esas figuras vienen a nuestra mente cuando pensamos en el Cordero. Pero lo conectamos con el Señor, pues precisamente porque la Biblia hace esta conexión entre el Cordero y nuestro Señor Jesús. Por las ovejas pues sentimos simpatía, sentimos afecto, digámoslo así. Muy contrario a lo que pensamos cuando pensamos en la serpiente, por ejemplo. La serpiente es un animal que de inmediato conectamos mentalmente con el mal, con la oscuridad, con nuestro adversario. Pero para entender mejor, hermanos, esta conexión entre Jesucristo y los corderos, debemos ir muy atrás en la historia de la redención. A tiempo cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y llevaban ya 400 años siendo esclavos de los egipcios. Dios entonces levantó a Moisés para libertar a su pueblo. Y Moisés fue y se presentó delante de Faraón, que no solamente era el gobernante del pueblo que tenía esclavizado al pueblo de Israel. Faraón en ese momento era el hombre más poderoso de la tierra. Y él se presentó con un mensaje de parte de Dios, un mensaje simple, sencillo, directo. El mensaje tenía que ver con que Faraón dejara ir al pueblo de Dios. Ese era el mensaje: deja ir a mi pueblo. ¿Cuál fue la respuesta de Faraón a ese mensaje? Vamos a buscarlo, Éxodo 5, versículo 2. Moisés le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo. Dios dice: deja ir a mi pueblo. Versículo 2, y Faraón respondió: ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo ni conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Después de esta respuesta, se empezaría a desarrollar el plan diseñado por Dios para que el Faraón no solamente dejara ir al pueblo de Israel, pero le rogara que se fueran de su tierra. El plan incluía un juicio terrible sobre el pueblo egipcio, mediante el envío de plagas que no solo manifestaron el poder de Dios, pero también revelaron la impotencia de los falsos dioses egipcios. Y así, primero el agua se convirtió en sangre. Luego hubo ranas que invadieron y devastaron toda la tierra de Egipto. Luego piojos, luego moscas. Luego todos los ganados de Egipto se murieron.
Luego hirió a los egipcios con úlceras. Luego llovió granizo. Luego hubo langostas que acabaron con las pocas cosechas que había dejado el granizo. Luego tinieblas. Había una razón en esta plaga de las tinieblas, y era demostrar que el principal dios de los egipcios, Ra, el dios del sol, no era contrincante para el Dios Todopoderoso. Hermanos, uno pensaría que después de todas estas plagas, Faraón ya estuviera convencido de dejar al pueblo de Israel, pero no fue así. A pesar del daño que estas plagas infligieron a su tierra y a su pueblo, el faraón continuó con un corazón endurecido. El faraón trató de seguir haciéndose el vivo con Dios, haciendo tratos que luego no cumplía, o regateando las condiciones de cómo y a quién iba a dejar ir del pueblo de Israel. Cuando la orden de Dios era sencilla: deja ir a mi pueblo. Y mi pueblo era todo mi pueblo. El terreno quedó entonces listo para la 10ª y final plaga, una tan terrible que después de ella el faraón cambiaría radicalmente su actitud. Adelántese ahí unos capítulos en donde tiene su Biblia, el capítulo 11 de Éxodo. Vamos al versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará del todo. ¿Cuál era esta plaga? El mismo capítulo 11 lo dice, versículo 4. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Esa iba a ser la plaga. A pesar de que el pueblo de Israel habitaba también en esta tierra, en donde se escucharía este clamor desgarrador, Dios había determinado de antemano librar a su pueblo de este mal. Y había un plan para ello. El capítulo 12 del Éxodo revela cómo es que Dios había planeado librar a los primogénitos judíos de morir en esa masacre a la medianoche. Dios iba a librar a su pueblo utilizando la sangre de un cordero. Esa iba a ser la diferencia. La sangre de un cordero rociada sobre los postes y el dintel de los lugares judíos haría que Dios pasara por alto ese lugar. De hecho, Pascua literalmente quiere decir eso: pasar por alto. Porque esa noche, cuando el ángel de la muerte saliera por la tierra de Egipto, en donde viera él la sangre, iba a pasar por alto ese hogar. La sangre, por eso decimos, la sangre del cordero haría la diferencia entre vivir o morir. Desde entonces, y por más de 3.500 años ya, y hasta nuestros días, los judíos